No, no, lasai, lasai. Es bonito ver. Bueno, listo, vale. Egunon guztioi eta ongi etorri astearteroko gure prentsa agerraldi honetara. Gaurkoan bi erabakiren berri ematera natorkizuen, alde batetik gizarte zerbitzuetako zentroak hobetzeko ekimen garrantzitsua onartu dugu, eta bestetik deskarga eta zubieta obretara bisitak antolatu ditugu. Lehen erabakia, 5,8 milioi bideratzea bi urtetan gizarte zerbitzuetako zentroak hobetzeko. Hori da lehen erabakia gaurko gobernu kontseiluan. Gizarte zerbitzuetako zentroetarako inbertsioak eta horiek bideratzeko, horiek ondo hornitzeko, diruz laguntzeko, oinarri aurratzaileak eta deialdia onartu ditugu gaurko gobernu foru kontseilua. 3 lerrotan banatzen dira diru laguntza hauek. Zentro berriak sortzeko, dauden zentroak zahar berritzeko eta 3. gizarte sektoreko entitateen egoitzak horietan inbertsioak ere egiteko. Deialdi honetara aurkeztu izango dira Gipuzkoako tokiko entitateak eta jarduera honekin zerikusia duten irabazi asmorik gabeko erakunde publiko zein pribatuak. Inbertsio egitasmo honekin Gipuzkoako Aldundiaren asmoa da lurraldeko gizarte baliabideen sare publikoko eskaintza gizartearen beharretara egokitzea. Eta lurralde mailako oreka lortzea gainea. Oreka bat badago, baina horrekin ere jarraitzea nahiko genuke. Baita zerbitzu eta prestazioei eskaintzari dagokion kalitatea hobetzea ere, adinekoen, desgaitasuna dutenen, edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonen beharrezinetara egokitutako arreta ondo bermatzeko. Eskaintzea hori guztia erabiltzaileen ingurunutik ahalik eta hurbilen kokatuz eta inbertsioa hauen guztien oinarrian pertsonak daudelako. Ez dezagun ahaztu, lurraldeko gizarte zerbitzuek 20.000 pertsona baino gehiago hartatzen dituela gaur egun. Eta horietatik 20.000 adinekoak direla. Gipuzkoako gizarte arretarako sistema tresnarik garrantzitsuenetarikoa da, berdintasunean oinarritutako gizartea lortzeko, bazterketa oro urruntzeko, pertsonak erdigunean jarrita inor atzean ez uzteko. Decía que en el Consejo de Gobierno de hoy hemos aprobado las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a la inversión en centros de servicios sociales. Se trata de todo un conjunto de ayudas distribuidas en 3 líneas de subvención. Creación de nuevos centros, reforma de los centros ya existentes y también poder llevar a cabo inversiones en las sedes de las entidades del tercer sector. En total, la Diputación Foral de Guipúzcoa va a invertir 5,8 millones para mejorar y reforzar las infraestructuras para atender las necesidades sociales de Guipúzcoa. Podrán optar a esta convocatoria las entidades locales de Guipúzcoa y las entidades públicas y privadas sin la calidad de la oferta de los servicios y prestaciones. Y todo ello para garantizar una atención adecuada de las necesidades existentes hoy en día, porque no olvidemos que las personas son las que están en el centro de todas estas inversiones. Una atención que además nos exige estar lo más próximo a estas personas, a su entorno, tanto la de los mayores, la de quienes tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional o de quienes están también en riesgo de exclusión. Por tanto, todas estas infraestructuras también están abordándose desde la lógica del lugar, del espacio. Y
Porque no olvidemos que el sistema de servicios sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa atiende hoy en día a más de 30.000 personas, de las cuales 20.000 son mayores. Y es una cifra, además, que va a ir creciendo. El sistema de atención social de Guipúzcoa se constituye como una de las herramientas más importantes que tenemos para conseguir una sociedad igualitaria, alejada de las exclusiones y en la que no vamos a dejar a nadie atrás, en la cuneta. Uno de nuestros rasgos más distintivos como Diputación y como territorio, y al mismo tiempo, por tanto, entendemos que es una importante fortaleza, es la de contar además con más de 4.500 asociaciones y entidades con muchísimos voluntarios y voluntarias, la mayoría de ellos del ámbito social, importante el trabajo que realizan en cada uno de los municipios. Y es, por tanto, uno de los principales pilares, una de nuestras importantes fortalezas del territorio de Guipúzcoa y de esta Diputación, que debemos de cuidar y reforzar con medidas, con inversiones como las que hoy hemos aprobado. Bestalde, gaur berretsi nahi dut, aurreikusita genukan bezalaxe, deskarga eta Zubietako obretara bisitak egingo ditugula. Gipuzkoar guztiontzat bi obra hauek oso importanteak dira, oso garrantzitsuak dira. Batekin Gipuzkoako biribilgunea amaitu egiten dugulako, eta bestearekin behin betiko eta modu jasangarrian hondakinen kudeaketa konpondu egiten dugulako. Bi obra hoien burutze lanak ikusiko ditugu, bertatik bertara, zer egin den, eta nola, zer dagoen oraindik ere egiteko, bukatzeko, eta hori da helburu nagusia. Jakina da, lizitazio prozesua eta esleipenaren dokumentazio guztia herritarren eskura dagoela Foru Aldundiaren web orrian. Dokumentazio guztia ezekita dago web orrian, eta nik esango nuke gainera gardentasun osoz, eta hor ikusi daitekela zeintzuk diren beste langileen lan baldintzak eta enpresa esleituek bete beharreko baldintza guztiak. Decía que finalmente también hemos abordado esta cuestión y quisiera también confirmar que esta Diputación va a organizar próximamente sendas visitas a las obras del complejo medioambiental de Guipúzcoa y al tramo de Antzuola-Bergara, tal y como lo teníamos previsto desde un inicio. Las visitas se realizarán con los responsables de los grupos políticos de las Juntas Generales para conocer in situ el progreso de estas dos importantes infraestructuras para el territorio. Se trata, como bien es sabido, de dos actuaciones importantes de este mandato. Con una de ellas queremos concluir la rotonda de Guipúzcoa y con la otra creemos que vamos a solucionar de forma definitiva y sostenible la gestión de los residuos en el territorio. Los departamentos responsables se van a poner en contacto en breve con las diferentes comisiones de las Juntas Generales con el fin de cerrar fechas y los detalles de las visitas. Toda la información relativa a ambas obras, a estas inversiones, como puede ser la licitación o la adjudicación, está a disposición de la ciudadanía en la página web de la Diputación, con total transparencia. Y en esa documentación se puede comprobar pues cuáles son las condiciones laborales y las condiciones también que tienen que cumplir las empresas adjudicatarias de ambas obras. Y vamos a, por tanto, a seguir por esta senda. Eta bi erabaki hauek dira gaurkoan hartutakoak gure gobernu kontseiluan. Hemendik aurrera, zuen galderei erantzuteko prest. Sí, yo le quería preguntar, el jueves se reúne en Vitoria el Consejo Vasco de Finanzas. En primer lugar, ¿con qué disposición, con qué previsiones acude la Diputación a esa reunión del jueves? Y en segundo lugar, como derivada de esa, la elaboración del proyecto de presupuestos, si hay fechas, si ya tienen fechas el Consejo de Gobierno para aprobarlo y para remitirlo a las juntas. Bueno, vamos a esperar en primer lugar a que esa reunión se celebre. Nos suele gustar también ir a esa reunión con datos e informaciones que no hagamos pública previamente. Por tanto, el trabajo a realizar por parte del Departamento de Hacienda ya está realizado y será después de que se celebre esa reunión cuando demos cuenta de cuál es nuestra posición.
En cualquier caso, y ligado a eso, efectivamente también está la elaboración de los presupuestos de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Como bien saben, nuestra intención clara es que a finales de este mes, del mes de octubre, tengamos ya definitivamente elaborado el proyecto de presupuestos para el territorio de Guipúzcoa, y será entonces cuando presentemos también a la sociedad y empiece su debate en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Son unos presupuestos que lo estamos elaborando en el equipo de gobierno, en el que vamos a seguir priorizando dos cuestiones que entendemos que son clave. Por una parte está la promoción económica y también el poder llevar a cabo las inversiones estratégicas que ya están dibujadas, plasmadas y aprobadas dentro de la dinámica etorkizunararekin. Los proyectos estratégicos van a tener en el presupuesto del siguiente año unas partidas importantes para que se puedan ejecutar y para que podamos fortalecer desde el punto de vista económico al territorio de Guipúzcoa. Y por otra parte, el segundo pilar, y es el de los servicios sociales. La Diputación Foral de Guipúzcoa tiene vocación y, desde luego, lucha y objetivo prioritario el que no dejemos a nadie atrás y el que consigamos que Guipúzcoa sea el territorio dentro de Europa con menor tasa de desigualdad social. Y eso significa el que tengamos partidas adecuadas para poder llevar a cabo esas políticas dentro del Departamento de Política Social. Por tanto, va a haber un incremento de las partidas de política social, un incremento que consideramos también que será destacado, subrayado, porque además de conseguir ese objetivo prioritario para esta Diputación, no olvidemos que nos encontramos en una sociedad muy envejecida y donde las necesidades sociales en este campo pues se van incrementando año a año. Y todo ello dentro de la sostenibilidad. Tenemos que hacer también que el resto de las políticas de la Diputación sean sostenibles, que tengamos los recursos necesarios para hacer frente a los gastos, a las inversiones y a que a futuro también las arcas de la Diputación Foral de Guipúzcoa sean sostenibles en el tiempo para que podamos seguir trabajando. Egia da, egoera ekonomikoa ona dela, emaitzak positiboak direla, beraz gure jarrera baikorra da, eta guk bilera hortara goaz emaitza positiboekin. Baina ulertzen dut momentu honetan Euskadi mailan denbora ekibarra daukagula eta patxadaz aztertu zeintzu diran proiektu estrategiko horiek, eta horiek nola burutu behar ditugun, zein nolako diruturriak behar ditugun proiektu horiek guztiak ondo lantzeko. Hemen etorkizuna ari gara lantzen eta hortarako izugarrizko garrantzia dute ekonomiaren sustapenak eta gizarte politikak. Gizarte zaharkitu baten bizi garelako, baina guk ere gure lurraldean etorkizuna ondo bermatzeko behar ditugu diru iturri horiek ere etorkizunean ere gauzak bide honetik joan daitezen. Bueno, entendemos que en las Juntas Generales de Guipúzcoa se van a recibir y escuchar, se van a recibir a todos los grupos y se van a escuchar todas las opiniones. Y nos encontramos ante un problema que lo hemos venido diciendo, en la medida en que pasa el tiempo y no se soluciona, va a peor, y no tenemos más que ver lo que ha sucedido en esta última edición, ¿no?, en Hondarribia. Por tanto, nosotros somos muy críticos con lo que ha sucedido y hemos condenado cualquier tipo de insulto o ofensa que se ha podido observar en la celebración del alarde de Hondarribia. Bien, a partir de ahora lo que nosotros decimos es que lo que toca es escuchar todas las posiciones y buscar un camino en el que se puedan encontrar todos y todas. Por tanto, ante que solamente sea una cuestión que se está observando solo desde la igualdad, entendemos que le falta el componente de la convivencia. Es una cuestión, por supuesto, ligada a la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto,
pero también de convivencia como estamos observando. Y no hay más que escucharlas también a ellas para observar que alrededor de esa fiesta, cuando hablan que ha habido insultos, que ha habido mobbing y que hay otros tipos de problemas derivados de la fiesta en el propio pueblo a lo largo del año, pues entendemos también que es un problema de convivencia. Por tanto, nosotros decimos que las fiestas del alarde son muchos los aspectos y muchas las miradas que hay que tener en cuenta para dar una solución definitiva al problema del alarde. Solución definitiva o por lo menos acordar un nuevo espacio, una nueva manera de celebrar y que todo el mundo tenga derecho a celebrar esas fiestas en paz y en convivencia. La Diputación va a seguir trabajando y va a seguir trabajando de una manera silenciosa. Y desde luego no va a haber ningún problema para recibir a un alarde y a otro. Ninguno. Esta casa, la Diputación, tiene las puertas abiertas para todas las asociaciones y todas las entidades que vengan con buen ánimo y con propuestas para solucionar. Siempre lo hemos dicho, también en esta cuestión. Bueno, en la hoja de ruta que está estipulado hay que ver también cuál es el papel de cada uno de los responsables políticos. Hay que ver cuál es el papel de los responsables políticos. Y a veces se está buscando, no se sabe si una solución o un problema. Creo que en la cuestión del alarde ya hay directores políticos y ya hay técnicos de la Diputación que están trabajando esta cuestión. Por tanto, no se trata de si aparece o no una persona o si se habla con una persona o no. Esta Diputación habla con todo el mundo, tanto la parte técnica como la parte política, cada uno en su escala y asumiendo sus responsabilidades. Zer? Dena. Vale. Ez, guk ulertzen dugu alarden inguruan ere, oraindik ere, konponbide, azken konponbidea edo behin betiko konponbide bat bilatzeko idei guztiak izan ditugula kontuan. Begirada guztiak, behin betiko irtenbide bat topatzeko. Eta atzo ikusi genuen, Batzar Nagusietan, pertsona batzuen ideiak. Danak, segurazki, idei guzti horiek ere danak onargarriak eta danak aintzat hartu beharrekoak. Zertarako, erabaki behin betiko bate hartzeko gai honen inguruan. Egia da berdintasuneko kontu bat dela, baina baita elkarbizitzaren arazo bat ere badagoela jai horietan. Garbi dago eta ikusi besterik ez dago ze gertatu zen azkenengo festa egunean, baina baita beraiek ere hala esan zutelako ze gertatzen ari den urte osoan. Zer nolako jarrerak ikusten dituen, zer nolako bizipenak ari diren herri horretan gertatzen, elkarbizitzaren ikuspuntutik, beraz, egia da, begirada eta ardatz asko dituela kontu honek, eta horiek danak izan behar ditugula kontuan, behin betiko irtenbide bat bilatu nahi baldin badugu gai honetan. Eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak edozeinekin eta hitz egiten du, nola ez, borondate ona duten pertson eta elkarte guztiek dute Gipuzkoako Foru Aldundiko ateak eta leihoak irekita, eta orain guk beti esaten dugu gai honekin batipat, isileko lan bat egin barra daukagula, sukaldenak egin behar direla, behin betiko konponbide bat bilatzeko. Eta gai honetan murgiluta daude etxeko teknikariak eta etxeko zuzendaritza politikoa. Eta hori ere gaur berri ere nabarmendu nahi dudan kontua da. Nik usteet garbi eskatzen duela kontu honek, oraindik ere badagoelako lana egiteko, oraindik ere kontu honek eskatzen duela beste mota batetako jarrerak. Sí, hoy se han reunido en el Consejo de Gobierno los socios precisamente de Gobierno, se han tenido la oportunidad de tratar ese cruce de declaraciones que hubo ayer o quedó zanjado ayer, ¿se han hablado de ello? Bueno, la comunicación es diaria y constante entre los diferentes socios de Gobierno para abordar las cuestiones ordinarias de gestión en la Diputación Foral de Guipúzcoa, y es conocido por parte de todos que en la cuestión catalana y en la cuestión también del estatus político, pues hay diferencias notables en esta cuestión. Por tanto, asumiendo las diferencias de los socios en la cuestión catalana y también en el nuevo estatus político, esas diferencias
son conocidas, son pactadas y de vez en cuando pues salen a la palestra. Pero yo no le daría más gravedad más que el que cada uno de los diputados y diputadas pueda expresar libremente eso, teniendo en cuenta los diputados y diputadas, por tanto, podrán expresar libremente cuál es su pensamiento en ambas cuestiones de una manera libre, pero siendo también conscientes de que nosotros estamos en estos momentos representando a una institución y que nuestras palabras, nuestro pensamiento también tienen pues una consideración importante en la sociedad guipuzcoana. Y creo que todo ello debe ser analizado y todo ello debe ser trabajado desde una posición propositiva. Creo que como responsables políticos estamos obligados en las diferentes cuestiones a que planteemos ideas, planteemos cuestiones para construir nuevos escenarios, ahora que estamos definiendo también el futuro de Guipúzcoa, podamos también con las ideas y las aportaciones de todos pues construir un buen acuerdo para el país que suponga, y así nosotros lo defendemos, un nuevo estatus político. Y en esa cuestión observamos que todavía hay partidos políticos y representantes institucionales que, lejos de proponer, están bloqueando una solución desde una minoría. Y creemos que es el tiempo de la construcción de nuevos espacios, de nuevos acuerdos, de aprobar nuevos marcos también para Euskadi. Teniendo en cuenta además que la sociedad guipuzcoana mayoritariamente demanda un nuevo estatus político para Euskadi, demanda nuevos acuerdos, una mayor profundización en los valores democráticos, en el diálogo y alejados de posiciones minimalistas, alejados de imposiciones y de vetos. Y creo que este es el momento. Y yo como responsable político y portavoz de esta casa intenté ayer, desde luego, subrayar esta idea, haciéndome un poco eco del sentir mayoritario de la sociedad guipuzcoana, de lo que aprueban también de una manera mayoritaria en las Juntas Generales de Guipúzcoa. No olvidemos lo que expresan también la mayoría de los representantes institucionales en la Cámara de Guipúzcoa. Y desde esa posición podremos seguramente avanzar. No hay momento ni excusa para estar en el córner del debate que se está produciendo en esta sociedad. Es el momento de que nos impliquemos, partidos políticos, responsables institucionales, entidades, asociaciones, todo el tejido del territorio social, económico. No hay vetos, no hay excusas, y este es el momento. Y eso es lo que quisimos subrayar. Ez, ulertzen dut, eta hori nabarmendu nahi izan genuen atzokoan, momentua dela baita gure herrian denon artean akordio zabal bat lortzeko. Eta akordio hortan denok egon barra daukagu. Bakoitzak bere ideiak jarri behar ditu. Eta ez da momentua beraz, inposaketaren alde egiteko edo korner batean gelditu eta ezer proposatzeko. Momentua da, idei guztiak, hausnarketa, gogoeta guztiak entzun, eta denon artean etorkizuna garatzen ari garen honetan, akordio hori denon artean lortzea. Bai, ez, ulertzen dut baita gizarte honetan daudela alderdi politiko batzuk edo erakundetan dauden batzuk blokeatzen nahi dianak erabaki bat hartzera. Eta jakin barra daukate lehenengo ez direla herri honetan gehiengoa dutenak. Eta hortik abiatuta jakin barra daukate baita bere planteamentua nola bermatu dezaketen, nola txertatu dezaketen akordio zabal horretan. Baina jakin eta badakite, ez daukatela gehiengo hori eta beren lekutik, beren planteamentuak, ideiak jaso behar direla, pentsat guk nahia badugu beraien idei horiek ere jasotzeko asmoa. Baina proposamenak egin behar dira, gogoetak jarri behar dira mai gainean, eta ez korner batean gelditu. Herri honek behar duena da momentu honetan da, balore demokratikoetan sakondu, elkarrizketa aritu eta akordioak lortu. Eta hori da gure gizarteak behin eta berriro eskatzen duena. Eta hori da baita batzar nagusietako mandatoa, ez ezagun ahaztu.
Gehorik ez? Vale, oso ondo.